nombre es Gisela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Gisela de Grandis, yo soy abogada, colaboro con la cátedra del doctor Barceló, y bueno, hoy vengo a hablarles de la relación médico-paciente. Trabajo también en la universidad, en el posgrado, en la especialización en medicina legal. Bueno, soy docente de responsabilidad profesional, así que hoy un poco la idea que tengo es, cuando hablemos de relación médico-paciente, también mostrarles la importancia que tiene, no solo desde la bioética, sino también qué pasa en la relación, en la responsabilidad profesional. Doy bioética en la UBA, en la Facultad de Fonoaudiología, y en la profesión me dedico al derecho de la salud. Estoy en el Colegio de Abogados de San Isidro como miembro del Instituto de Derecho de la Salud. Bueno, ahí les hablé un poco de mí para que sepan quién soy. Si les parece, les puedo compartir pantalla. Me dijo el doctor, él hoy estaba coordinando unas jornadas de bioética de FELAIBE, así que no sé si se conectará en algún momento, pero bueno, me dijo que suelen hacer un recreo, así que si ustedes se cansan me avisan y cortamos, y si no, más o menos en una hora hacemos algún corte. Las preguntas les propongo por ahí que o las vayan anotando, porque yo si estoy hablando me distraigo y no puedo estar viendo el chat, las vemos al final, y si es algo muy puntual, bueno, me interrumpen y con todo gusto lo charlamos, ¿sí? Bueno. Bueno, como les decía, vamos a ver hoy la relación médico-paciente. ¿Qué fue pasando a lo largo de la historia? Es una relación... Perdón, a ver ahí. Les propongo si silencian los micrófonos, así no se escucha. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bueno, Sí, profe, Sí, se escucha bien, profe. bueno, perfecto. Les decía, bueno, la relación médico-paciente ha ido cambiando notablemente a lo largo de la historia, muchas veces por cuestiones del derecho, por cuestiones de el progreso social, pero bueno, el avance científico ha llevado a muchos cambios. Cuando pensamos, lo primero que pensamos cuando hablamos de la relación médico-paciente, ustedes van a ver que acá yo puse que es una relación intersubjetiva, ¿no? En principio entre el médico y el paciente. Sin embargo, hoy también tendríamos que agregar por ahí a los efectores de salud, ¿no? A los hospitales, a las clínicas, incluso a las empresas de medicina prepaga o las obras sociales, que también... Buen día. Buenos días. También se suman en esta relación médico-paciente. Sin embargo, yo voy a tratar hoy, durante esta mañana, de que la llevemos siempre planteada en la relación médico-paciente, ¿no? El profesional y el paciente. Cuando hablamos de paciente, estamos hablando, ¿quién es el paciente? Lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es el paciente, y hoy también el avance de la ciencia nos lleva a preguntarnos, a ver si, yo lo primero que diría que es, el paciente es una persona que está enferma, que sufre alguna dolencia, ¿no? Uno va al médico en general cuando se siente mal. Entonces, el médico lo primero que le dice, ¿cómo se siente? Mal, doctor. ¿Por qué? Porque está enfermo, porque tiene algún dolor, alguna molestia, algo por lo que está sufriendo. Sin embargo, también hoy podríamos, alguna parte de la doctrina del derecho diría, no todo paciente es una persona que está enferma, entonces algunos hablan de usuarios de salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la medicina estética no estaríamos frente a un paciente vulnerable. Pero bueno, estas son discusiones que no interesan tanto, no nos interesan tanto a nosotros desde la bioética, ¿no? Entonces tenemos que pensar que el paciente es una persona que, yo siempre digo, está en estado de vulnerabilidad. Esta palabra vos me la van a escuchar durante toda la mañana, porque cuando terminemos de analizar la relación médico-paciente vamos a verla a la luz de la Ley de Derechos del Paciente, ¿no? Entonces ahí vamos a volver mucho sobre esta cuestión de quién es el paciente, y es esa persona que está en estado de vulnerabilidad.
¿Y el médico, quién es el médico? Bueno, es un profesional que está capacitado, que ejerce, ejerce un acto lícito, que tiene un título habilitante y que actúa frente al paciente con discernimiento. ¿Por qué cuando decimos con discernimiento respecto del paciente? Porque es el profesional, es la persona que se preparó para poder acompañar al paciente, para poder diagnosticarlo, es el que sabe, es el que conoce la ciencia y el arte de curar. Todo esto nos lleva al acto médico, ¿no? Entonces, ¿qué es el acto médico? Bueno, esto tal vez ya lo habrán visto, pero bueno, no está mal que lo repasemos. Es una forma especial de relación entre personas, ¿no? Una de ellas es el enfermo que acude a la consulta médica en búsqueda de que el profesional le pueda resolver su problema. Y el profesional es aquella persona que está capacitada para poder resolverle ese problema, ¿sí? Siempre, a veces el médico, esto ya es medio tema de responsabilidad profesional, pero ténganlo presente, el médico no va a poder comprometerse a curar al paciente. El médico se puede comprometer a actuar diligentemente, poder solucionarle el problema al médico, pero no puede prometerle un resultado, ¿sí? Ayer, cuando miraba un poquito este PowerPoint, encontré una frase que me encantó y se las puse acá, ¿no? Dice, la relación médico-paciente es el evento crítico de la medicina clínica del que depende el resto del acto médico. Y cuando yo siempre lo relaciono con la responsabilidad profesional, siempre digo, un paciente que se sintió bien atendido por el médico, que se sintió contenido, es un paciente que raramente vaya a terminar haciendo un juicio por mala praxis profesional. Cuando pensamos en los inicios de la relación médico-paciente, vamos a pensar, el primero que nos va a venir a la mente es Hipócrates, ¿no? Entonces, Hipócrates decía, el médico debe no solo estar preparado para hacer lo que conviene, sino también para asegurarse la cooperación del paciente. Esto después voy a volver cuando veamos la ley de derechos del paciente, ¿no? Pero en general, como decía hace un momento, quien conoce la ciencia es el médico. Él le podrá transmitir sus saberes al paciente para que el paciente pueda elegir y pueda decidir, pero el paciente al estar en un estado de vulnerabilidad y atravesando una enfermedad, yo creo que no va a terminar tomando una decisión libre. Y después otra frase que también se le atribuye a Hipócrates es curar algunas veces, ayudar con frecuencia, consolar siempre. Entonces ahí siempre yo digo, yo les vuelvo un minuto con mi currículum, pero yo estoy en el Comité de Bioética Capital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires. Y siempre cuando tenemos reuniones de comité, les digo a los médicos, los llevo por el lado de la responsabilidad profesional, ¿no? Entonces relaciono mucho la bioética con la responsabilidad. Y entonces, cuando la clínica no alcanza, ¿qué hacemos? Y ahí es cuando nos toca acompañar. Ahí la bioética es donde va a estar tratando de acompañar y de colaborar para poder, no sé si consolar al paciente, pero por lo menos colaborar para que el paciente se sienta satisfecho, ¿sí? Después, esto ya lo habrán visto, un poco cómo fue que nació la bioética, y ahí tenemos algunos antecedentes, ¿no? En 1946, como consecuencia de todo lo que sucedió en la época del nazismo, se sanciona el Código de Nuremberg, y después hubo otros códigos y normas de ética médica, y la más importante es el Helsinki. Si bien estos códigos no han tenido un gran impacto en lo que es la relación médico-paciente, han marcado por lo menos las bases de cómo debería ser esa relación médico-paciente. Algunos autores nos hablan de modelos de la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un autor que distingue una relación que dice que es de actividad-pasividad. ¿Qué quiere decir esto? El médico es la persona activa, que es la que conoce, y el paciente es el pasivo, que está en estado de vulnerabilidad, tiene un problema y va en búsqueda de la solución de su problema.
Otra sería la del médico como una relación de guía-cooperación, o sea, el médico conoce la ciencia, entonces lo va a ir guiando al médico, perdón, al paciente, y el paciente va a colaborar en ese tratamiento médico. También hablan otro modelo sería el de participación. Entonces, que ambos, el médico con sus saberes y el paciente prestando la colaboración, van tomando juntos las decisiones respecto del tratamiento. Estos modelos han tenido críticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actividad-pasividad va a tener mucho que ver hoy por hoy, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, con los factores socioeconómicos. Yo, la verdad es que en mi experiencia, por lo menos, que me toca desde la profesión, veo mucho la relación médico-paciente en el sector privado, y desde el Hospital Rivadavia, donde estoy, conozco cómo es la relación médico-paciente en los hospitales. Yo creo que ahí el factor socioeconómico es bastante importante. ¿Por qué? Porque en el hospital en general se va a dar una relación más de actividad-pasividad, o sea, el tiempo es acuciante, tenemos pacientes que nos están esperando, hay que resolver, tenemos 20 minutos de consulta, y bueno, es una relación más de actividad-pasividad. En cambio, en el sector privado, yo creo que ahí sí el médico puede dedicarle un poco más de tiempo, no mucho más, porque la realidad es que también me ha pasado, por ejemplo, en el posgrado, los médicos me dicen, a ver, yo trabajo en un instituto, me ponen pacientes cada 20 minutos, una dermatóloga me lo dijo una vez, dice, yo no puedo evaluar a una persona mayor en 20 minutos es el tiempo que tarda en poder quitarse la ropa. Entonces, es verdad que ahí también podría ser de actividad-pasividad, ¿no? Ese modelo. Sin embargo, también pensemos en el médico de familia, el médico clínico que tiene su consultorio privado, probablemente de turnos cada 40 minutos, y entonces sí pueda dedicarle mayor tiempo al paciente. Entonces estaríamos frente a un modelo guía-cooperación. Otra de las críticas que se hace es el desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el médico se queda en, bueno, avanzó la ciencia y me quedo en el resultado de un estudio, o en la parte de el diagnóstico en imágenes. Entonces, y a veces se pierde de vista un poco esa relación médico-paciente en la que decíamos, bueno, el paciente, un todo, una persona vulnerable que está enferma. Y finalmente, otra crítica que tiene en la actualidad la relación médico-paciente es la hiperespecialización. ¿Qué estamos diciendo con esto? Fíjense que antes decíamos, bueno, a ver, médico, teníamos el médico generalista, traumato, gastro. Bueno, hoy no, hoy, por ejemplo, traumato es una cosa bastante general. Muchas veces tenemos un especialista, traumatólogo, especialista de mano. Y esto desvirtúa un poco la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque el médico termina viendo ahí una mano, no ve a un todo, a una persona, a una paciente que está en estado de vulnerabilidad, que tiene un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces sí, el problema está en la mano, pero al paciente le afecta en su vida, tal vez. Digo el de la mano, ¿no? Que digo, a veces podemos pensar en situaciones más críticas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un especialista en gastroenterología, médico gastroenterólogo especialista en cirugía esofágica. Bueno, es algo bastante más difícil y que requiere de un trato personal hacia el paciente, viéndolo, como les decía, como un todo. Después van a encontrar dentro de la relación médico-paciente 4 modelos típicos. Yo hoy voy a hablar bastante, vamos a ver bastante el modelo paternalista. El modelo paternalista quizás el más antiguo de todos, y todavía hoy tenemos mucho del modelo paternalista en muchas situaciones, ¿no? Y les decía, por ejemplo, en el caso del hospital público, bueno, yo creo que esa relación es bastante paternalista, la relación médico-paciente. ¿De qué se trata el modelo paternalista? Se trata, en la antigüedad, al médico se lo veía como cuando despojamos, piensen que la medicina en el comienzo
estaba muy asociada a la curación, a lo religioso, a lo mágico. Cuando empezó ya, a partir de Hipócrates, ¿no?, a tener esta mirada científica, el médico empezó a verse como una persona muy importante, muy respetado, ¿no? Entonces teníamos el médico de familia, y bueno, era lo que decía el doctor, se hacía. De eso un poco se trata el paternalismo, ¿no? Entonces, al paciente el médico no le consultaba absolutamente nada, las decisiones las tomaba el médico. A lo sumo le decía qué era lo que había que hacer o lo que se le iba a hacer al paciente, pero no se le consultaba. Este paternalismo siguió hasta no hace tanto. Por ejemplo, hace un tiempo, recuerdo en la Sociedad de Pediatría, hablando con algunos médicos pediatras grandes ya, de mucha experiencia, y uno me dice, hasta entrada a la década del 80, a los pacientes, a los pacientitos, ¿no? Los niños con síndrome de Down, por ejemplo, no los llevaban a terapia por una cuestión de, así se hacía, no iban a terapia intensiva. Me parece una cosa terrible, pero claro, me parece terrible hoy en el siglo XXI, con todas las convenciones que tenemos sobre discapacidad y toda esta corriente de inclusión y de respeto de los derechos, pero fíjense lo que era el paternalismo en ese momento, ni se consultaba. Otro resabio de paternalismo, por ejemplo, en la relación médico-paciente, es cuando, a ver, el paciente muchas veces ni pregunta, directamente le dice al paciente, bueno, sácate la ropa y comienza a revisar. Bueno, eso es también un resabio del paternalismo. ¿Qué pasó con la responsabilidad profesional y el paternalismo? Fue, yo les diría, a principios de la década del 70, más o menos, en Estados Unidos comienza a surgir una catarata de juicios por mala praxis, por responsabilidad profesional, ¿no? Entonces ahí empiezan a haber fallos, o sea, sentencias en las que los jueces empiezan a condenar a los médicos por mala praxis y por no haber consultado al paciente de ciertas decisiones. Se empezó así a armar una vasta jurisprudencia al respecto, y Argentina no fue ajeno a esto, ¿no? En Argentina en la década del 80 ya comienza a surgir mucho esto de los juicios y de la mala praxis, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empieza a hablar de la autonomía del paciente. El paciente también tiene derecho porque es su cuerpo, es su vida, es su salud, tiene el derecho a ser informado, a participar en la toma de decisiones, a decir qué cosas sí, qué cosas no, hasta dónde. Entonces ahí comienza a haber como una tensión, que yo hoy por hoy, por ejemplo, hoy por hoy digo ya es como que está invertido, ¿no? Porque yo siempre decíamos, bueno, el paternalismo médico versus autonomía de la voluntad del paciente. Y hoy, hace un rato les decía, ¿no? Bueno, el paternalismo, el médico toma las decisiones, no le consulta nada al paciente, y hoy muchas veces el paciente es quien toma la decisión, y entonces el médico termina siendo como un ejecutor de las decisiones del paciente. Esto no es bueno, no es sano para la relación médico-paciente, para el vínculo terapéutico. ¿Por qué? Porque es una relación que tiene que estar basada en la confianza. Es fundamental y muy importante que el paciente pueda confiar en el profesional en el que está poniendo en sus manos su salud, ¿no es cierto? Después tenemos el modelo informativo, que un poco es el que hoy por hoy se procura, ¿no? Que el médico pueda informar al paciente para que éste entonces pueda decidir por sí. Y vieron que cuando empezamos la clase dije voy a hablar mucho de la cuestión de la vulnerabilidad. Entonces, acá vuelvo con el tema. ¿Por qué? Porque el médico informa al paciente. Puede informarle todo, ¿no? A ver, en un rato cuando veamos analicemos la ley de derechos del paciente, vamos a ver exactamente qué informar, cómo informar, cuándo informar, pero bueno, como una primera aproximación, decimos, bueno, a ver, que el médico le dé toda la información necesaria, ¿no? El médico tiene un diagnóstico certero, y entonces, bueno, le transmite
cuál es el pronóstico, qué alternativas hay frente a ese diagnóstico, cuáles son las consecuencias de la práctica que le va a realizar, cuáles son las consecuencias si no se realiza la práctica. Sin embargo, el paciente ya está frente a un diagnóstico, está en un estado de vulnerabilidad. Entonces, ahí yo digo, ¿es libre el paciente? ¿Ese modelo informativo le resulta útil al paciente? ¿Puede realmente el paciente tomar una decisión libre? Y bueno, ahí es donde yo digo, bueno, el paternalismo y no, no es bueno, pero tampoco la plena autonomía, o sea, este modelo informativo donde terminamos en algún punto dejando solo al paciente frente a la toma de decisiones. Y eso, por lo menos para mí, no es útil, ¿no? Yo digo, siempre los extremos nunca son buenos. Después tenemos otro modelo que es el modelo interpretativo, ¿no? Este modelo, ¿qué nos dice? Que el profesional tiene que interpretar en esta relación, en este vínculo terapéutico, tiene que interpretar cuáles son los valores, los valores morales del paciente, ¿no? Cuáles son sus creencias. Y entonces, a partir de esa interpretación, va a dar la información y va a proponer el tratamiento. Yo pensaba que un ejemplo para traerles hoy para que puedan entenderlo, porque no los dos primeros son bastante más claros, ¿no? Pero y yo creo, el primer ejemplo que me viene a la mente es el caso del testigo de Jehová. Entonces el médico sabe que su paciente es testigo de Jehová, entonces tiene que interpretar los valores y decir, bueno, no lo vamos a transfundir, por ejemplo. Está respetando los valores del paciente. Ya en algún momento de la mañana vamos a volver con el tema de los testigos de Jehová y qué es lo que nos dice la justicia en Argentina. Pero de eso se trata. Ahora, ¿qué crítica le haría yo al modelo interpretativo? Terminamos cayendo por ahí en algún paternalismo, si se quiere, ¿no? Porque el médico está interpretando lo que el paciente, lo que cree cuáles son los valores del paciente. Y, y no lo está, el paciente finalmente no está ejerciendo su autonomía. Y finalmente, el último modelo que tenemos en estos cuatro es el deliberativo. Este modelo un poco yo creo que tiene que ver más con el espíritu de la Ley de Derechos del Paciente Argentina y del Código Civil y Comercial, ¿no? Es decir, bueno, que juntos, a partir modelo informativo deliberativo, ¿no? Entonces, a partir de la información que el médico le brinda al paciente, juntos deliberen cuál es la mejor opción para ese caso. Porque nosotros acá, y ustedes desde los libros y desde la teoría podemos pensar un montón de cosas, pero cuando tenemos al paciente, cada caso es particular. Yo no soy médica, soy abogada, pero me pasa en el ejercicio de la profesión. Puedo tener un mismo tema, en realidad abordarlo de modos diferentes, porque son personas diferentes, viven situaciones diferentes. Y yo creo que en el caso de los profesionales de la salud, especialmente de los médicos y de aquellos que les toca, porque también es verdad que en la práctica diaria uno no plantea tanto el modelo o la ley de derechos del paciente no se analiza tan en profundidad. Esto tiene que ver más por ahí cuando nos encontramos frente a un diagnóstico, yo digo acuciante, ¿no? A ver, tenemos que informar que el paciente tiene, no sé, un carcinoma. Y a ver, decirle que tenés cáncer, y a veces uno sabe, pueden ustedes saber que la expectativa de vida no va a ser tan alta. Entonces, bueno, ahí comienza a gestarse un vínculo terapéutico en el que se mezclan un montón de factores. Y entonces ahí es donde es necesaria la confianza, es muy necesaria la confianza. Bueno, tengo un problema ahora.
Hasta acá, entonces, un poco es la presentación de lo que serían los modelos de la relación médico-paciente. Ahora, vamos a ver, ¿no? Dentro de la Ley de Derechos del Paciente, cómo juega este modelo en la Ley de Derechos del Paciente, en el Código Civil y Comercial, y nos vamos a centrar bastante en el tema del consentimiento informado. La Ley de Derechos del Paciente, ustedes la van a encontrar, es la ley 26.529 que se sancionó en el año 2009, y después en el año 2012 tuvo una modificación, que es la 26.742, que probablemente la hayan escuchado por algún lado, la llaman la ley de muerte digna. Siempre digo, no es la ley de muerte digna, no se trata de eso, es la misma ley que tuvo algunas modificaciones, es la ley de derechos del paciente. En Argentina se llama Ley de Derechos del Paciente. En Latinoamérica, si no me equivoco, Chile y Uruguay tienen una ley que es Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Entonces, acá los médicos siempre dicen cómo puede ser, los pacientes tienen todos los derechos y nosotros no tienen obligaciones, pero surgen algunas obligaciones, que las vamos a ir viendo en un rato. Van a ver, yo ahí en la filmina les puse que los derechos que enumera la ley son de carácter enunciativo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber otros derechos y que no estén escritos en esa ley. Y a los fines de la responsabilidad profesional, ustedes tienen que pensar que todos esos derechos que el paciente tiene configuran la contracara del deber médico, el deber que ustedes tienen de respetar esos derechos. La ley enumera asistencia, trato digno y respetuoso, intimidad, confidencialidad. Hay otros, como les decía, otros deberes médicos que son derechos del paciente, ¿no? Y entonces tenemos que pensar, bueno, asesoramiento, consejo, actuación diligente, realizar la práctica, las prácticas necesarias para poder mantener la vida y la salud del paciente, abstenerse de asegurar un resultado. Yo vieron que hoy les decía, ustedes no pueden garantizar un resultado, pueden comprometerse a hacer todo lo posible para poder llegar a algo deseo, pero no pueden prometer el resultado. Y también reducir los riesgos a los que se somete al paciente. Como les decía, esto es de carácter enunciativo. La ley de derechos del paciente, tengan presente que, si bien es una ley nacional, requiere que cada una de las provincias adhiera a la ley, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la salud pública fue una materia que las provincias se las reservaron para sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si no adhieren a la ley no rige en esa provincia. En general todas adhirieron, y lo importante de esto, que yo lo celebro, es que en el año 2015 se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial, y ahí, en el artículo 59, habla del consentimiento informado. Pero lo interesante de esto es que de algún modo nacionalizó un poco todo lo que tiene que ver con los derechos del paciente. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo en las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, no es lo mismo la relación médico-paciente, no es el mismo ejercicio de la profesión que si pensamos, por ejemplo, en Chaco o en Formosa. En Chaco tiene su ley de derechos del paciente y era bastante similar a la que estamos viendo acá. Pero entonces, que ya tengamos un marco legal dentro del Código Civil y Comercial, a mí me parece bueno y me parece saludable. Acá, bueno, ustedes van a ver que yo la copié un poco textual, pero es para que podamos analizarla, ¿no? El artículo 2 comienza diciendo que los derechos del paciente constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y los profesionales de la salud, agentes del seguro de salud y cualquier efector que se trate. Fíjense que yo les hablaba hoy, les decía la relación médico-paciente como una relación intersubjetiva entre el médico y el paciente,
esa persona que está en estado de vulnerabilidad. Fíjense que la ley ya nos trae, ¿no? Esto de agentes de seguro de salud, ¿quiénes son los agentes de seguro de salud? Y son las prepagas, las obras sociales. Muchas veces también podríamos llegar a incluir los seguros de ART, por ejemplo, que también son prestadores de salud. Y también fíjense que dice profesionales de la salud, ¿no? Entonces digo, ¿quiénes están incluidos dentro de la ley? Y no solo los médicos, también van a ser otros profesionales, pueden ser psicólogos, pueden ser enfermeros, pueden ser el instrumentista, yo qué sé, bueno, todo aquel que está en el ámbito de la salud estaría incluido dentro de esta ley. Y el paciente, entonces, bueno, desde un punto de vista más formal, decimos, bueno, es aquella persona que recibe la atención terapéutica y que es acreedora del servicio de salud. Hay un autor, es abogado, pero escribió bastante al respecto, ¿no? Entonces él siempre dice, él sostiene que la persona acreedora de los servicios de salud no siempre es un paciente, ¿no? Entonces él dice, él habla de pacientes, aquellos que están transitando una enfermedad. Y el resto, por ejemplo, esto de medicina estética, él dice que son clientes. Sin embargo, en esa relación médico-paciente, médico-cliente, como dice este profesional, estaría inmersa dentro de la ley de derechos del paciente. Bien, después vamos a ver, no sé, tengo un problema cuando quiero... Hasta acá van comprendiendo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, 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 profe. Bueno, acá ahora vamos a ir viendo un poco cuáles son los derechos que enumera la ley, los vamos a ir analizando. El primero de los derechos, deberes para los médicos, acuérdense siempre esto, ¿no? Es derecho, el paciente tiene el derecho de asistencia y el profesional tiene el deber de asegurarle la asistencia. Y entonces la ley dice que el paciente establece una prioridad, ¿no?, entre niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a ser asistido por los profesionales de la salud sin menoscabo y distinción alguna producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante solo podrá eximirse del deber de asistencia cuando se hubiera hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente. Acá, fíjense, parece una... A ver, ¿no? Esto de que no discriminar parece algo natural, sin embargo, hasta no hace mucho había problemas de discriminación y yo creo que ahora, a lo mejor yo no tengo algún caso ahora actual de este año, pero seguramente se siguen sufriendo este tipo de menoscabos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar, cuando hablamos de asistencia, primero, entonces el profesional, sí, ¿Puedo sí, contar una situación de discriminación que pasó el año sí, pasado? Por sí, ejemplo, yo soy de Tartal, hay un doctor un neurocirujano que es de Bolivia, y cuando pasó todo esto del COVID, por ejemplo, la gente fue muy xenófoba al respecto con eso, y publicó, hicieron 1000 publicaciones diciendo cosas sobre el médico, que se llama como diciendo que se vuelva a Bolivia, qué hace acá, por qué está acá, qué trabaja acá, y cuando es un profesional, era un muy buen profesional, era neurocirujano, digamos. sí. Y son situaciones que siguen pasando, aunque uno no lo maneje, ¿no? No, y es interesante lo que estás diciendo, pero vos fíjate algo, ¿no? Porque vos me estás contando situación de discriminación que sufrió el médico en realidad. Es verdad, el año pasado fue tremendo, o sea, les dejaban carteles en los ascensores, a una médica llegaron a prenderle fuego el auto, o sea, siempre digo, en situaciones
de catástrofes, situaciones graves, a veces sale lo peor del ser humano. Y acá tenemos el tema, derechos del paciente. En realidad, ahí es donde no los médicos del posgrado siempre me dicen como quejosos, ¿cómo puede ser? Los pacientes tienen todos los derechos y nosotros qué. Y bueno, acá el caso que contaba el compañero Amadeo, si no me equivoco, es un claro ejemplo. A ver, no estaríamos dentro de la ley de derechos del paciente, pero sí estamos dentro de la relación médico-paciente. Yo creo el respeto tiene que ser de los dos lados. En los hospitales muchas veces pasa, yo tengo una prima que es médica en un hospital del conurbano, ¿no? Y me dice, cuando le tocaba hacer las guardias, era tremendo lo que le pasaba, porque le venía gente, o sea, te roban, te amenazan, o sea, no es un ambiente, ¿no? Entonces yo estoy acá, desde acá, y les empiezo a hablar del deber de continuidad, del derecho a la asistencia, la relación médico-paciente, y bueno, después en la práctica nos encontramos con un montón de otras cosas. Eh, pero bueno, ven, la bioética un poco es ese espacio para que uno pueda reflexionar y tratar de, más allá de lo que debería ser, tratar de llegar hasta ahí, ¿no? Y de ir mejorando y de ir cambiando. Eh, Ustedes saben que respecto a esto de la discriminación, hace algunos años, no muchos, pero nosotros hoy tenemos una ley de identidad sexual, pero antes que se sancionara aquella ley, las personas que se autopercibían de un modo diferente, su documento le indicaba el sexo biológico. Entonces, esto ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, va a atenderse a un lugar y lo llaman por su nombre conforme el DNI, y era una persona que se autopercibía del sexo contrario, y se sintió sumamente ofendida cuando fue llamada con el nombre de su DNI. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezó un poco todo este debate, salió, o sea, hizo un juicio y la sentencia le salió favorable, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se sintió discriminada en relación a su sexualidad y a su orientación sexual. Parece una tontería, pero sin embargo hay personas que se encuentran afectadas con todo esto. Doc, Y después, Profe, Doc. sí, No, bueno, que hable Camila primero. Ella ha hablado Camila. hola profe, buen día. buen día. Con respecto, a mí me quedó ahí colgado en el hilo, ¿cómo sucede si, por ejemplo, médico se dice objetor de conciencia o misión de asistencia de vida y no se hace cargo de dejar al paciente en las manos de otro profesional? ¿Qué hace la institución? ¿Qué hace ese médico? ¿Qué responsabilidad cívica le queda o le cae a él? Porque a mí me parece que en ese momento hace como, no sé, hay miles de casos en los cuales se puede realizar la discriminación, ya sea por género o por ideología o por religión. Entonces, si, por ejemplo, no hay ningún médico en esa institución que asista a ese paciente, ¿qué se hace? Tenemos que primero que tenemos que pensar, nosotros hoy vamos a ver derechos del paciente, ¿no? Objeción de conciencia, que tal vez la tengan en otra clase, porque da para hablar muchísimo. Pero sí tenemos que tener presente que la objeción de conciencia es un derecho constitucional que tienen todos los profesionales, no se los puede obligar, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, ahí sí podría haber una responsabilidad, en todo caso, en el efector de salud, que sí tiene la obligación de garantizar o, en todo caso, derivar a otra institución donde se pueda realizar la pretendida práctica. Pero no puede haber nunca responsabilidad profesional si el profesional está ejerciendo la objeción de conciencia. No puede haberla. Y tampoco podría obligarse al profesional, yo no me quiero ir de tema, pero tenemos que ir a hacer un distingo, y les digo esto como para tratar de clarificar un poco.
Una cosa es los profesionales del sector público y del sector privado, ¿no? En el sector público hay una cuestión que pienso para explicarlo que se pueda entender, porque hay una sujeción, ¿no? Entonces, siempre el que está por debajo, pensémoslo, vamos a pensar servicio de terapia intensiva, hospital, ¿no? Entonces tenemos el jefe del servicio y abajo están los médicos. El jefe del servicio da una orden y entonces el médico debería cumplirla. Sin embargo, los profesionales de la salud tienen, esto es en el ámbito administrativo, digo, todo empleado público, si el superior le da una orden, tiene que cumplirla. Entonces, si todo empleado público, el superior le da una orden y el inferior la tiene que cumplir, pareciera que es lo mismo en el tema, en el tema sanitario, ¿no? En los hospitales. Sin embargo, los profesionales de la salud tienen el derecho o la potestad de poder apartarse de la decisión. Es decir, si el superior, por ejemplo, me viene terapia intensiva a la cabeza porque como estoy en el comité de bioética, siempre nos viene de terapia, es donde tenemos siempre casos y me vienen los ejemplos. Puede apartarse el médico inferior, pero siempre argumentándolo y razonadamente y con rigor científico, por qué se está apartando y no está cumpliendo la orden del superior. En el sector privado, digo, es distinto porque no está la cuestión del empleo público, entonces es diferente el modo de ejercer, pero sin embargo también, si quisiera apartarse de una orden en la que no está de acuerdo, y por ejemplo, porque es objetor, por ejemplo, un caso típico es no reanimación, ¿no? A nosotros nos pasó bastante esto en el hospital, que dejan la orden de, bueno, no reanimación, porque es un paciente que viene con mucho problema y no, ya estamos frente a una cuestión que se llama encarnizamiento terapéutico, y vos tenés el médico que estaba cumpliendo la guardia, el paciente entró en paro y lo reanima, y dice, bueno, no, yo reanimo, yo no voy a dejar morir una persona, y bueno, ahí se generan, ¿no? Algunas rispideces, y para eso, cuando nosotros, ahí es, yo digo siempre, porque en el caso, siempre pensándolo en abstracto, es muy fácil, yo puedo decir lo que dicen los libros, pero cuando vamos al caso concreto, ahí es donde se juega todo, ¿no? Se juega la bioética. Entonces, ¿qué tienen que hacer los médicos? Esto ténganlo presente siempre, ustedes que son camadas nuevas. Comité de bioética, chicos, el comité de bioética, apóyense en el comité de bioética. No, el comité de bioética no está para contradecir a los médicos, está para ayudarlos en la relación médico-paciente y para ayudarlos en la toma de decisiones. Porque parece una pavada, pero en la diaria después hay un montón de cosas que ¿qué hacemos? ¿No? Pensando, por ejemplo, esto del COVID, nosotros, por suerte, no tuvimos problemas como con Italia, ¿no? Pero ¿qué hacemos frente a esas situaciones? Comité de bioética. Fundamental. ¿Te hago una pregunta? Sí. Igualmente, justo en eso de ponerle la no reanimación, si el paciente deja algo firmado, por más de que el médico venga y diga, no, bueno, pero yo estoy a favor o sea, lo quiero reanimar, no puede ser que lo deje morir, ¿ya ahí no es un problema legal? Sí, y lo vamos a ver en un ratito. Lo vamos a ver en un ratito. Sí, ¿qué hacemos? Ahí, bueno, en un ratito vamos a ver algo que se llama directivas médicas anticipadas. Pero bueno, entonces tengan presente el deber de asistencia y qué nos pasaría frente al incumplimiento. Bueno, hay una omisión en la asistencia debida, ahí hay una responsabilidad profesional. Entonces ustedes tienen un deber de continuidad. Doctora, Sí. yo le quería poner un ejemplo, porque usted había hablado sobre un caso de que era de la discriminación haciendo alusión a los derechos del paciente, tanto como a los derechos como era esto, del doctor en una persona transgénero, ¿no? Bueno, Sí. hubo un caso particular también en Catamarca, del cual yo me enteré en el sistema de salud, no sé cómo se habrá resuelto, pero algo similar, en el que una persona trans
también se había quejado en teoría, por un trato malo hacia su persona, ¿no? Hacia su elección, y no había sido tal, era que el médico, solamente a nosotros, eso hay que valorar a veces, que a nosotros, o sea, en el momento de ejercer la medicina, muchas veces pasan planillas y no tenemos la capacidad nosotros de saber quién es quién, y nos tenemos que guiar solamente por los nombres. Entonces ahí hay un punto también a resolver, ¿no? Porque muchas veces nosotros también somos víctimas de este sistema que no nos permite conocer anteriormente a tratarlo una persona, y caemos en estos errores y después nos pueden culpar a nosotros. Entonces yo creo que hay que mantenerlo con pinzas eso, porque muchas veces los médicos no es que se quieran referir mal o no aceptar, vendría a ser la elección personal de cada persona, sino que les falta información y para ellos, Correcto. claro, entonces hay que... Coincido con lo que vos decís, y en el caso que yo les planteé, la condena no fue para el médico, fue en realidad para el hospital, fue en un hospital lo que sucedió. Claro, como dice el compañero, porque tiene que ver con la parte fisiológica, a veces que uno como médico tiene que conocer, ¿no? Por tratar a la otra persona Exacto. Distinto es la discriminación, si yo con el paciente enfrente, ahí sí podría haber algún caso de discriminación, pero este que yo les conté y que hubo un fallo, tiene que ver, porque ¿qué pasó? La historia clínica, el médico llamó Juan Pérez, como yo, ahora llamo, digo, bueno, María Martínez, yo veo la historia clínica, dice María Martínez, no sé si después se levanta y era Juan, ¿se entiende? Entonces, esto ahora no sucede de todas maneras. Yo se los cuento un poco para que puedan ver que no es solamente esto, bueno, una letra muerta en la ley. Tenemos ejemplos y tenemos cosas. En cuanto al trato digno y respetuoso, dice, el paciente tiene derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes le otorguen un trato digno con respecto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor, a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes. Esto dice la ley. Ustedes van a ver, yo este Power después se lo voy a mandar al doctor Barceló para que se los deje en la plataforma, así lo tienen. Van a ver, porque ustedes tienen un trabajo para hacer. Me contó que van a hacer un trabajo que tienen que hacer una entrevista con algún paciente, tienen que tomar a un paciente y hacerle algunas preguntas. Me pareció muy interesante y tiene un poco que ver con esto que les voy a decir ahora. Van a ver que ustedes hay una cantidad de circulitos que yo escribí, puse empatía, tolerancia, llamarlos por su nombre. ¿De qué se trata esto? Se hizo hace muchos años un trabajo, acá en la ciudad de Buenos Aires, donde se tomó una cantidad de pacientes que salían de un hospital, y entonces se les preguntaba al paciente, primero, qué entendían ellos por trato digno, ¿no? Por dignidad. Entonces los pacientes iban explicando, y después la siguiente pregunta era cómo sentían que el médico había respetado su dignidad o ese trato digno, ¿no? Y entonces el resultado fue extraordinario del trabajo. La mayoría de los pacientes contestó que les gustaba, por ejemplo, cuando el médico los llamaba por su nombre. ¿Por qué? Porque les da confianza. No es lo mismo que yo me presenté mi nombre es Gisela de Grandis, que ustedes me digan de Grandis, que me digan Gisela. Genera una confianza, y sobre todo en esto que les decía yo del vínculo terapéutico, ¿no? La importancia de ese buen vínculo terapéutico. Después, escuchar, ¿no? El médico tiene que desarrollar una escucha activa, digo yo, ¿no? Entonces hay que escucharlo, porque muchas veces el paciente necesita hablar. No, a los abogados nos pasa, a veces viene alguien al estudio, se sienta por un tema de familia, a lo mejor está 2 horas hablando, y yo digo, esta persona en realidad, más que un abogado, necesita un psicólogo, necesita contención, no es por el derecho. Y en el caso de ustedes, bastante parecido es, porque a veces el paciente se siente mal, y acá voy a poner un ejemplo mío que sucedió en mi familia.
Yo tengo una tía que está con un problema serio de salud, tiene hipertensión pulmonar, pero aparte tiene un montón de factores de riesgo, ¿no? No daba con un buen médico. Entonces, le recomiendo que vaya a ver a una médica amiga mía, que a mi juicio es extraordinaria por esto de la relación médico-paciente. Entonces, la fue a ver, le avisé a mi amiga, lo me va a ir mi tía a verte, bueno, la puse un poco en tema, y mi tía me llama después para agradecerme, ¿no? Y me dice, no, ¿sabes qué? La vi a la doctora y ya me sentía mejor. Bueno, eso tiene que ver con el buen vínculo terapéutico. Muchas veces el paciente tiene un problema, tiene un diagnóstico serio, pero necesita esa contención, ¿sí? Esa escucha activa, escucharlo. A lo mejor le empiezan a contar, no sé, el paciente tiene hipertensión pulmonar y dice, no, porque me duele la cabeza, porque, bueno, escucharlo. No hacerlo callar la boca. A lo mejor no es importante para lo que nosotros tenemos que anotar en la historia clínica o para lo que estamos estudiándolo al paciente, pero es bueno porque colabora en ese buen vínculo. Otra de las cosas que destacaban los pacientes era el médico que mira los ojos cuando habla, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, hoy acá con la virtualidad no nos podemos mirar a los ojos, pero qué importante que es cuando las personas pueden mirarse a los ojos. Cambia muchísimo esto que yo les digo del buen vínculo terapéutico. Tiempo fue otra de las palabras que reclamaban. Y ahí yo entiendo que los médicos, y la verdad es que los comprendo muchísimo porque trabajo mucho con médicos, y tengo un montón de amigos médicos, entonces conozco la problemática que tienen, y esto que les decía hoy, ¿no? A veces les ponen las consultas cada 15 minutos, y es muy difícil, pero sin embargo, a veces en 3 minutos nosotros podemos identificar esas necesidades del paciente, mirándolo a los ojos, escuchándolo, entonces podemos generar de todas maneras un buen vínculo. Otra de las cosas que también destacaban era, bueno, la tolerancia, ¿no? La tolerancia, es decir, tenerle paciencia. Vieron que decimos, ¿no? A veces la relación médico-paciente está condicionada por las condiciones socioculturales. Y claro, a ver, yo seguramente me siento con un médico, yo, Gisela, como paciente, me siento con un médico y tengo por ahí algunas herramientas y conocimientos que de repente otra persona no, que a lo mejor no pudo ni siquiera terminar la escuela primaria, las tiene. Entonces, lo importante del médico, ¿no? En esta tolerancia es tener paciencia, en escucharlo, en advertir cuáles son sus dudas, en poder responderle, y en aterrizar, tratar de explicar en un vocabulario que sea claro. En un rato vamos a ver, ¿no? Esto de cuando veamos el tema de la información, vamos a ver que la información tiene que ser clara, sencilla y adecuada. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata eso. Pero la importancia de poder hablarle, yo digo como, ¿no? Como de igual a igual, ¿no? Que el paciente pueda sentirse cómodo con el profesional, ayuda muchísimo, pero esto ustedes no se imaginan cuánto ayuda. Entonces, yo les nombraba del trabajo, no me quiero olvidar al respecto. Fíjense, cuando les toque hacer el trabajo, es una experiencia muy buena esa la que van a tener, porque van a poder sacar grandes conclusiones con esas preguntas que tienen para hacerle a los pacientes. Y grandes conclusiones no para la materia, para bioética, ¿no? Yo digo, para ustedes, para el ejercicio profesional, no sé qué especialidades tendrán pensadas, pero van a tratar con salvo, la verdad, yo digo siempre, bueno, el cirujano por ahí, o bueno, diagnóstico por imágenes, no tiene tanta relación con el paciente, pero el resto tienen relación con el paciente, y en los hospitales ustedes van a ver ahí un conjunto de personas que son muy diferentes, ¿no? Entonces digo, bueno, pero cada una es especial, de algún modo. Otro de los derechos del paciente y deber, ¿no? De los profesionales, la confidencialidad, ¿no? Acá el paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración, manipulación de la documentación clínica o tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva,
salvo expresa disposición en contrario emanada de la autoridad judicial, competente o autorización del propio paciente. La confidencialidad es, yo digo, siempre es el elemento esencial en la relación médico-profesional, pero es sumamente importante. Implica la prohibición de revelar datos amparados por el secreto médico. ¿Qué quiere decir esto? Salvo, vieron que decía, ¿no? Salvo una autorización judicial o que el paciente lo autorice, no pueden revelar datos. Y también, cuando tengan que comunicar al paciente datos que son sensibles, ¿no? Yo ahora les voy a contar un ejemplo. También, bueno, hay que ser sumamente cuidadoso en cómo se va a comunicar y cómo se va a hablar, o por ahí tengo que dar algún diagnóstico, bueno, asegurarme si el paciente entra con otra persona, asegurarme que realmente el paciente esté cómodo para poder hablar. Ustedes saben que hace algunos años el Hospital Italiano fue pionero, fue el primero en digitalizar las historias clínicas, ¿no? Y las tenía digitalizadas. El Hospital Italiano tiene 2 sedes, una en Capital Federal, una en provincia de Buenos Aires, y estaban comunicadas, ¿no? Entonces el paciente podía atenderse en la sede de Capital o en la sede de San Justo, y su historia clínica estaba allí online. Esto pasó hace algunos años ya, pero hubo también un fallo. Entonces yo siempre me vengo con los fallos y los ejemplos para que puedan entender y cuál es la importancia o qué es lo que sucede. Profe, sí. perdón, le interrumpo. ¿Puedo hacer un comentario en relación a eso, a la historia clínica Sí. digital? Sí. Yo soy auditora de PAMI y nosotros sabemos de las leyes que permite la historia clínica digital, pero nuestra reglamentación indica que cualquier centro que trabaje para PAMI tiene que tener el soporte de papel, para lo cual, además de hacerla digital, lamentablemente también tiene que tener sí o sí la historia clínica manuscrita, digamos, hecha por el profesional, como soporte, ¿no? Por una cuestión legal, así cuidamos nosotros a los pacientes nuestros. Con respecto, sí. Con respecto a la historia clínica digital, yo he tenido experiencia ahí en el Hospital Italiano, y cada médico, se lo cuento a la compañera, cada médico lo que hace es cuando ingresás a la historia clínica, vos señalás la especialización en la que estás atendiendo al paciente y ahí agregás lo que está sucediendo o por qué es la consulta y todo. Si vos querés llevarlo a papel, ellos directamente te lo imprimen, el mismo médico te lo imprime, te lo firma y te lo sella. O sea, es como que en parte está el manuscrito y a la vez no. Es como ahí entra como un vacío, digamos. Miren, a ver, les voy a cerrar esto del fallo que hubo, porque hubo un cambio después en el Hospital Italiano y ya la mayoría de los centros están digitalizando sus historias clínicas. De hecho, el Hospital Rivadavia ya también ha digitalizado las historias clínicas y vamos camino a eso. El avance tecnológico, esto bueno, ya hoy nos excede, pero el avance tecnológico nos va a llevar a todo lo que tiene que ver con la telemedicina, la teleconsulta, la digitalización de la salud. Hay todo un proyecto al respecto. Pero bueno, esto no, excede el marco de esta clase. Lo que les quería comentar del Hospital Italiano, que esto pasó hace unos años y después hizo los cambios, fue que no estaba debidamente resguardada la historia clínica. Y pasó que se internó una persona famosa, y se filtró, se fugó una información respecto de su salud. Ustedes tienen que tener presente que la información en salud es información sensible. No se puede repetir, no puede haber fugas, no puede suceder nada de eso, porque hay una responsabilidad profesional. Entonces el Hospital Italiano fue condenado. Cuando se estaba en proceso de prueba el expediente, cuando se hacen las pericias sobre la historia clínica, se había detectado que en un día se habían ingresado más de 80 veces a la historia clínica. Por eso fue condenado. Es una barbaridad eso. Entonces hubo después cambios. De hecho, yo no sé, acá la compañera que trabaja en el Hospital Italiano a lo mejor nos puede decir, pero me parece que
médico no puede acceder a la historia clínica si el paciente no está allí. Por ejemplo, el paciente pide un turno y no se presenta a la consulta, yo no puedo acceder a la historia clínica para ingresar y poner, por ejemplo, que se ausentó. ¿Esto es así o estoy equivocada yo con respecto del italiano? Profe, primero, no trabajo en el hospital italiano, he sido paciente.